La falta de agua reportada por los vecinos de la alcaldía Iztacalco se debe a la reducción de líquido en el sistema Cutzamala, derivado de la temporada de estiaje. Así lo informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien agregó que se trabaja para mitigar la problemática. Se está trabajando ahí con la alcaldía para poder suministrar pipas en el momento del desabasto y estamos viendo pues todas las semanas el tema de el nivel de las presas del Cutzamala junto con Conagua, para permitir que la época de estiaje la enfrentemos de una manera mejor. Sheinbaum Pardo también se refirió a las manifestaciones que han realizado algunos vecinos en Cuautepec, Gustavo Amadero, en contra de la construcción de la línea 1 del cablebús. Son algunos vecinos, algunos de ellos son de algunas rutas de transporte y se está hablando con ellos porque no se trata de retirar las rutas de transporte público, sino más bien ordenarlos a partir del cablebús. Así lo indicó la jefa de gobierno durante la presentación del Sistema de Información para el Bienestar Social, en el cual los capitalinos podrán conocer a detalle los programas sociales que tiene el gobierno local y cómo acceder a ellos. Mediante la Agencia Digital de Innovación Pública se creó el portal tubienestar.cdmx.gov.mx, en donde se tendrá un padrón único de beneficiarios de los programas sociales capitalinos, a fin de mejorar la gestión de la política social, eliminar la duplicidad y opacidad, así como promover una política social justa y equitativa. En temas de movilidad, la mandataria local informó que el programa de prohibición de carga y descarga de mercancía en el centro histórico se encuentra en etapa de información para todos los comercios. Al concluir, se iniciará la etapa de sanciones. Por otra parte, el titular de la ADIP, José Merino, informó que el registro de operadores de taxistas ronda los 65,000 conductores y 200,000 usuarios han descargado la aplicación Mi Taxi. Enrique Muñiz, 21 Noticias.